Muy buen día, tarde o noche, los saludamos una vez más. El tema de hoy es humanismo y somos el equipo número 2. El equipo está conformado por Marian, Israel, Abraham, Irving y José. Para poder empezar con toda la exposición, con el podcast, vamos a hablar un poco sobre el Renacimiento, vamos a hacer un breve repaso sobre esta época y vamos a recordar que fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, donde predomina un tipo de mentalidad más rígida y dogmática. Después vamos a hablar a profundidad de esto y bueno, después transiciona al capitalismo y tiene como antecedente la parte gótica. Voy a ceder la palabra a mi compañera Marian. Bueno, para ahondar un poquito más sobre el tema, vamos a explicar sobre los personajes principales, ¿no? De los cuales hablaremos a continuación, como son Francesco Petrarca, fue un poeta y humanista italiano. Durante su niñez y su primera adolescencia residió en distintas ciudades, como italianas y francesas, debido a las persecuciones políticas del que fue objeto su padre. Ahora, Tomás Moro, quien fue un político y humanista inglés, así como en este caso el anterior, vivió desde 1478 hasta 1535. Este personaje estudió en la Universidad de Oxford y accedió a la corte inglesa en calidad de jurista. Su experiencia como abogado y juez lo hizo reflexionar sobre la injusticia que se presentaba en el mundo y a la luz de su relación intelectual con los humanistas del continente. Desde 1504, este personaje fue miembro del Parlamento, donde se hizo notar por sus posturas audaces en contra de la tiranía, y también se mencionó cómo tuvo relación con otros humanistas, como lo fue Erasmo de Rotterdam. La obra más revelante de este personaje fue Utopía, ya que en ella criticó el orden político y social y religioso. Su modelo estaba caracterizado por lo que era la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la ley. También fue combinando la democracia de las unidades en base a la obediencia general y la planificación racional del gobierno. Ahora, Erasmo de Rotterdam fue un humanista neerlandés de expresión latina, clérigo y sacerdote, que ¿qué era lo que pasaba con él? Sino que se sentía incómodo en la vida religiosa, ya que veía la barbaridad y la ignorancia que se presentaba en esa época, y por dicho motivo, Erasmo de Rotterdam se dedicó a las letras clásicas y por su fama de latinista consiguió dejar el monasterio como secretario del obispo, y en 3 ocasiones entre 1499 y 1514 visitó Inglaterra. Aquí fue donde conoció a Janet Collet y Tomás Moro, en cuya casa escribió su obra más importante, que fue el Elogio de la Locura en 1511. Abraham, creo que está desactivado tu micro. Lo siento. Bien, como lo mencionaste tú, Marian, la vida de Francesco Petrarca fue desde pequeño un continuo error de un lugar a otro. De hecho, empezó ya en una suerte de exilio. Vino al mundo en julio del año 1304 en Arezzo. Su padre, un notario llamado Petrarco, había sido exiliado de Florencia por los mismos motivos de Dante Alighieri. Fue por su pertenencia a los güelfos blancos, que es una facción política que defendía la independencia de la ciudad del poder papal. Petrarca destacó por su intensa labor como filósofo y sobre todo como un poeta con su obra Cancionero, que fue compuesta en el año de 1470 en Venecia. Con esta obra puso las bases de una nueva corriente literaria conocida como el petrarquismo. Expuso nuevas ideas que se alejan de la cultura teológica y defendió una escritura libre que debería ser impartida en un idioma que entendería la mayoría de la gente y no en un latín. Petrarca vivió durante la Baja Edad Media en un periodo histórico que se caracteriza por estar
camino entre la Edad Media y la Edad Moderna. Por tanto, el mundo de nuestro protagonista fue el mundo del pleno cambio y se caracterizó por el nacimiento de una aristocracia o élite urbana. La crisis de la Iglesia y sus primeros cuestionamientos, el nacimiento del espíritu laico, el despertar de las grandes vías comerciales y el reforzamiento del poder real. La figura de Petrarca marcó un antes y un después en la historia, siendo reconocido como uno de los padres del humanismo, y como tal se le han atribuido diversas aportaciones. Una de ellas fue de que propuso una educación más humanística, donde el sistema educativo controlado por la Iglesia no era el más correcto. De esta forma defendió la libertad intelectual. También estableció que el acceso a las grandes obras clásicas deberían estar abierto a todo el mundo y no solo a unos pocos. También afirmó que la educación debería ser impartida en un idioma, como lo mencionaba antes, que la gente entendiera, porque en esa época el latín ya no era el mismo de antes. Ya era más como una jerga de latín. También en muchas obras de Petrarca se define como filósofo, ya que para él la filosofía era como el arte de vivir. Era la clave para entender al mundo y el individuo como un ser libre. Además, establece que es una disciplina que debe estar al servicio del ser humano y que debe proveer la dignidad y la virtud a través de su conocimiento. Petrarca también refleja una gran influencia en el estilo de las obras clásicas. Además, en una de ellas define que el hombre debe ser el centro de atención. También nos plasma que el amor es idealizado hacia una mujer y también nos habla de los valores que definen al individuo. Por último, en esta obra, El Cancionero establece las bases de un nuevo género. Listo. Y bueno, ahora vamos a pasar con Tomás Moro, pero para poder entender un poco de su historia, primero vamos a mencionar a Enrique VIII, quien fue rey de Inglaterra, señor de Irlanda, duque de Aquitania desde 1216 hasta su muerte. Y también vamos a mencionar a Catalina de Aragón, quien fue una de sus esposas. Como lo mencionaba mi compañera Marian, la obra más relevante de Tomás como pensador político fue Utopía. En ella criticó el orden político, social y religioso establecido bajo la fórmula de imaginar como antítesis una comunidad perfecta. Su modelo estaba caracterizado por la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia y el imperio de la ley, combinando la democracia en las unidades de base con la obediencia en general a la planificación racional del gobierno. A pesar de haber mantenido en pleno teórico estas aspiraciones del pensamiento socialista, Tomás Moro fue prudente y moderado en cuanto a la posibilidad de llevarlas a la práctica, por lo que no combatió directamente al poder establecido ni adoptó posturas ideológicas intransigentes. Por otro lado, Enrique VIII, atraído por su valía intelectual, le promovió a cargos de importancia creciente, como fue el ser embajador de Países Bajos, miembro del Consejo Privado, portavoz de la Cámara de los Comunes y canciller desde 1529. Ayudó al rey a conservar la unidad de la Iglesia de Inglaterra, rechazando las doctrinas de Lutero, e intentó, mientras pudo, mantener la paz exterior. Sin embargo, por otro lado, acabó rompiendo con Enrique VIII por razones de conciencia, pues era un católico ferviente que incluso había pensado en hacerse monje. Moro declaró su oposición a Enrique y dimitió como canciller cuando el rey quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, rompió las relaciones del papado, se apropió de los bienes de los monasterios y exigió al clero inglés un sometimiento en su total autoridad. Y bueno, su negativa a reconocer como legítimo su siguiente matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, prestando juramento a la ley de sucesión, hizo que el rey le encerrara en la Torre de Londres en 1534,
le hiciera decapitar el año siguiente y finalmente la Iglesia Católica lo canonizó en 1935. A comienzos del siglo XVI, los estudiosos y los eruditos soñaban con una restauración del cristianismo primitivo. Erasmo de Rotterdam era hijo ilegítimo de un sacerdote holandés y de una hija, y su madre era hija de un médico. Vivió en busca de conocimiento y en busca de la piedad, enamorado del conocimiento y de los libros, pero con miedo hacia la pobreza. Nació en Rotterdam y fue huérfano por la peste. Primero estudiaba lenguaje clásico y las humanidades, pero luego fue llevado a la escuela y la vida común. Fue ahí cuando llevó una vida más personal con Dios, pero para nada le gustaban las severas reglas de la vida monástica. Pero al quedar huérfano y pobre no le quedó de otra que la vida monástica. Cuando fue ordenado sacerdote en 1492 se convirtió en el secretario del obispo y fue enviado a estudiar teología y en esa forma pudo obtener una carrera como escritor y viajero, viajando por la mayoría de países de Europa. De alguna manera se sintió impulsado en buscar a los mejores teólogos de su época. En 1492 conoció a Tomás Moro, con el cual entabló una amistad por el resto de su vida. Se dedicó al estudio de los clásicos y del Nuevo Testamento, en su idioma griego original, un idioma que llevó a dominar en muy poco tiempo. Una de sus obras más importantes fue la edición del Nuevo Testamento en su idioma original del griego, llamada Textus Receptus, publicada en 1516. Su nombre se le asigna a la sucesión de textos impresos griegos del Nuevo Testamento, los cuales datan del siglo X. Dicha obra fue muy importante y constituyó la base de traducción para la Biblia alemana de Martín Lutero y la traducción del Nuevo Testamento al inglés de William Tyndale y la mayoría de traducciones en Europa. Erasmo dijo en el prefacio que emprendió el proyecto para que todos pudieran leer la Biblia. Cito: ojalá se tradujera esto a todos y cada uno de los idiomas. Tuvo elogios tanto de los papas como de Martín Lutero. También logró obtener reconocimiento por escritos como El elogio de la locura en 1511. Criticó los milagros supuestamente realizados por imágenes y lo que sentía que eran ritos inútiles. Su punto de vista le dio fama y fortuna. Sus ataques a la iglesia hicieron que Lutero le escribiera. Reconoció que Lutero tenía razón en sus opiniones, pero siempre estuvo del lado del Papa. Fue un consejero del Estado, por lo tanto, un protegido del emperador Carlos V, quien le brindaba una pensión, por la cual pudo haber influido en su actitud prácticamente correcta hacia el catolicismo. Muchos argumentaban razones de conveniencia que supuestamente supuestamente siempre temió a la pobreza. Otros dicen que nunca le gustó la controversia. La iglesia prohibió los escritos de Erasmo de Rotterdam y Lutero terminó atacándolo. Así que no tuvo, al quedar imparcial en ambos bandos, ambos lo terminaron atacando. La iglesia prohibió sus escritos y Lutero lo tachó como un mentiroso, como un miedoso. Muy bien. Pues ahora que tenemos un poco más de información sobre nuestros personajes, tenemos que entender más o menos qué es lo que los une. Entonces, a como yo pienso y desde mi opinión, siento que el humanismo renacentista es el punto central de estos tres conocidos. Pero vamos a primero entender qué es el humanismo renacentista. Nos remontamos un poco al inicio del siglo y nos damos cuenta que es un estudio
filosófico de las lenguas e interés por la recuperación de la cultura en la antigüedad clásica. ¿Qué significa esto? Que todas las personas dedicadas al humanismo trataban de recuperar este tipo de cuentos o historias, aunque tuvieran que poner dinero de su parte, tiempo y esfuerzo, ¿no? También se caracteriza por el antropocentrismo o consideración de que el hombre es importante, su inteligencia, el valor superior, al servicio de la fe que la une con el Creador. ¿Qué significa esto? Pues que también son en la parte religiosa. Y esto nos lleva a pensar en un dogma. ¿Pero qué es un dogma? Según la definición, es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no se puede poner en duda dentro de un sistema. En este caso, siento que es la religión católica que los hace pensar y actuar de cierta forma y características, ¿no? También este término puede referirse a opiniones aceptadas por filósofos, escuelas de pensamiento, decretos públicos, religión, decisiones promulgadas por autoridades políticas. Pero bueno, ¿ustedes qué pueden aportar a esto? ¿Piensan que realmente el humanismo renacentista y los dogmas hacen de ellos una... Es que me pierdo, disocio. ¿Hacen de ellos una buena parna? ¿O por qué creen que tengan en común? ¿Qué creen que tengan en común estos personajes? Por ejemplo, No, Abraham. a mi parecer, siento que los tres, a pesar de vivir en años muy distintos, en épocas ya muy distintas, casi 100 años de distinción entre cada uno, podemos estar de acuerdo en que los tres están en contra de la imposición católica que ha tenido sobre la población. Como lo comenté yo cuando hablé de Petrarca, a pesar de todo su sufrimiento que vive de su niñez y todo eso, siempre estuvo en contra de la iglesia. Sus poemas hablaban de eso, de que todas esas prácticas ortodoxas que hacía la iglesia estaban mal. Por eso se dedicó mucho al humanismo. Cierto, Bran. De hecho, yo creo que en este caso, aparte de que tenía que ver mucho con lo que es la iglesia, también estaban en contra de la política, de todas las injusticias que se estaban generando en esa época. La mayoría en este caso, de los tres personajes que comentamos el día de hoy, pues realmente estaban en desacuerdo con las injusticias que se estaban presentando y varios de ellos, sus escritos fueron como o sea, como realmente que se expresaron todo a través de, ya sea de sus libros o de los poemas que terminaron escribiendo. Yo digo que en esa época sí se estaban pasando demasiadas injusticias que tal vez eh, pues no los hacían reflexionar a otras personas como los personajes de los cuales comentamos el día de hoy, ¿no? Yo creo que sí, y Pues, los podemos personajes de los que mencionar, hablamos, perdón. en mi parecer, Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam, podrían haber sido muy religiosos, pero tenían muchos desacuerdos en cuanto al clero, en cuanto a la iglesia, en cuanto a sus formas, a sus castigos, sí, pues, en su caso, en los textos de Erasmo, dice que él se ganó el respeto de la iglesia, pero tiempo después ese respeto se convirtió en un mártir porque, pues, terminó rechazando bastantes injusticias de las cuales la iglesia en su tiempo no sé cómo decir, no,
pues, lo creía correcto. Yo creo que al contrario, ¿no? Porque según la historia, Erasmo de Rotterdam consideró a Tomás Moro su hermano gemelo. O sea, se hicieron, digamos, grandes amigos. Con quien estaban, digamos, en contra en el caso de Tomás Moro era Enrique VIII, ya que, como lo mencioné antes, Enrique VIII estaba obsesionado por tener un predecesor varón, lo cual no lo consiguió. Intentó deshacer su matrimonio. Tomás Moro, obviamente, pues no, siendo fiel creyente más bien de sus ideales, no lo quiso reconocer, y eso fue lo que lo llevó pues a su muerte. Sí, creo que todos los puntos de vista tienen algo de cierto, pero lastimosamente ya se nos terminó el tiempo. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta conversación. Nos tomó mucho tiempo poder explicar qué es cada quien, entonces por el momento lo vamos a dejar hasta acá. Yo le doy las gracias por habernos sintonizado o abrir el video y pues mando un saludo. ¿Se quieren despedir, por favor? Vamos en orden, Marian. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Em, Realmente tratamos de establecer una conversación con ustedes de toda esta época y que realmente vean la gran importancia que se generó conforme a la iglesia y a la política en esa época, ¿no? Entonces espero que les haya gustado muchísimo y pues nos vemos en el próximo CAP. Irving. Igualmente, pues les agradecemos a todos el tiempo que nos hayan sintonizado el día de hoy. Y pues nada, espero haya sido de su agrado, interesante. Abraham. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que les hayamos dejado una idea más clara sobre la postura de cada uno de los exponentes y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por todo. José, finalmente. Buenas noches, gracias por habernos sintonizado y esperen el siguiente capítulo de, de, de de nuestra estación de radio. Me despido y muchísimas gracias por habernos sintonizado. Hasta luego.